Regreso ya y vamos a conversar un tema que es importante, ¿no? Que ya lo tratamos aquí, que es la posibilidad de tener esta reforma a la ley de tránsito, que está para que se ponga el ejecútese, que fue tratada por la Asamblea Nacional anterior, la que culminó, y que además podría tener algunas complicaciones, se comienza a ver. Nosotros lo habíamos visto en cuestión de un mejor relacionamiento con el sector del transporte, pero también desde el eje de la ciudadanía y ese respeto. Pero claro, este tiene varios aristas que puede ser una lectura, y eso se ha reflexionado, una lectura de facilitar la irresponsabilidad en el transporte, en el tránsito y en la... pero también puede ayudarnos a la conectividad. En fin, veamos todas estas aristas y para eso hemos invitado al señor licenciado Rodrigo Gómez de la Torre de la Cámara de Agricultura, al doctor Adrián Castro, experto en Derecho Constitucional y consultor en temas de movilidad, y al presidente, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, al señor ingeniero Carlos Aldumbide. A los tres, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos con este tema. Rodrigo, bienvenido, buenos días. Desde el punto de vista de la producción, no tomando en cuenta, ya le preguntaremos a Carlos Aldumbide, esto que incluso en la parte urbana ha causado, y él ha sido de los más duros trabajadores para que las cosas comiencen a funcionar de otra manera. Pero ¿cómo entendemos desde la producción el tema ley de tránsito? Rodrigo, bienvenido, buenos días. Estimado Francisco, muy buenos días, grato compartir con Adrián, con Carlos y a todos los radioescuchas e internautas. A ver, creo que es importante ver que un parámetro de construcción de leyes de los últimos años ha estado muy basado es igual que preparar un pastel. Ponemos muchos adornos, muchas cosas bonitas que ven bien, pero por dentro dejamos algunas trabas y algunas trampas que generalmente complican sustancialmente el tema productivo. Sí se habla de que, por ejemplo, si te has portado bien, no has perdido puntos en un periodo de tiempo, vas a tener un costo menor en la licencia. Suena bien, pero cuando pensamos en el sector productivo, el hecho, por ejemplo, de que una empresa, indistinto a su tamaño, puede ser inclusive un productor agropecuario que está en un proceso de crecimiento y decide que quiere comprarse un camioncito para sacar su producción, sea de papa, sea de leche, sea de zanahoria, o un pequeño emprendimiento que quiere sacar su producción de mermeladas, por ejemplo, resulta que ya no puede, porque la ley de tránsito le dice que si quiere transportar sus productos, tiene que transportarlos a través de las cooperativas, de esas cooperativas de transporte que precisamente están cerrando las vías en Imbabura, de esas cooperativas de transporte que están amenazando a la ciudadanía con bloqueos al tránsito y al transporte. Por otro lado, si es que es una empresa que tiene en estos temas de pandemia, puede ser un gran ejemplo, que para reactivarse tenía que mover a su personal a través de medidas de bioseguridad mucho más estrictas, o un sector turístico que transporta a los turistas a recorrer los distintos hermosísimos parajes que tenemos en el Ecuador, tampoco puede hacerlo porque también tiene que ser parte de las cooperativas. Entonces, esto lo que hace es, en lugar de generar libertad de empresa, libertad de emprendimiento, coartar la libertad de empresa y, por el contrario, consolidar de lo más nefasto que puede tener una economía, que son monopolios. Monopolios, estos sean públicos o privados, no dejan de ser nefastos. En este primero, entonces, en este primer cuestionamiento, claro, la gente comienza a decir, es como las colegiaturas profesionales, ¿no? Si no está colegiado, o si no estaba, porque eso cambió, no puede ejercer tal o cual cosa. Para algunas cosas están bien, porque nadie podría ejercer la medicina sin ser médico, ciertamente.
Pero, Carlos, antes de ir para el consultor y desde la visión constitucional que le vamos a pedir al señor doctor Castro, a Carlos Zaldumbide, al ingeniero Zaldumbide, le preguntamos desde el sector del comercio, y a Rodrigo dice, oigan, nos quieren obligar a tener solo negocios con tales o cuales sectores como los que están en cooperativas o tienen compañías de transporte, pero podemos generar nosotros también, dice, de nuestros propios transportes, o sea, esta libertad de empresa, como él la denomina. ¿Cómo observan ustedes, en cambio, no solo la movilidad interna, ya Rodrigo nos hace ver la movilidad intercantonal, interparroquial? Ustedes tienen también en el sector del comercio, Carlos, la movilidad en las ciudades, ¿no? Esto que han venido luchando a propósito de la pandemia. Bienvenido, buenos días, Carlos. Buenos días, Francisco. Definitivamente el transporte en el comercio, en la industria, en el ecosistema de negocios a nivel mundial, al ser transversal, es fundamental que esté bien manejado. Y si la naturaleza de la ley es ordenar, regular, agilitar, innovar y no perjudicar ni restringir, hacer una buena convivencia vial, se tiene que hacer notar en el articulado de la ley pues que esa es la intención, hacer un equilibrio, equilibrar el impacto de la ley en el ámbito empresarial. No podemos solamente pensar que, como bien se comentó hace un momento, esto se pueda interpretar como un beneficio exclusivo para un sector en particular. Esto se tiene que entender como que se tiene que legislar para la generalidad de todos los ecuatorianos, en beneficio de todos los ecuatorianos, y no de unos pocos que bien se puede decir que son monopolios. En algunos casos se les puede manifestar como que si fueran inclusive mafias que están coartando y secuestrando el tema del transporte. Entonces, si se quiere hacer un equilibrio y si quiere tener el menor efecto en el sector productivo, se tiene que modificar de alguna manera la ley para que el texto se entienda de la manera correcta y que nosotros, en libertad total de hacer empresa, podamos escoger cuáles son los momentos y los sectores a los cuales nos podemos ir y cuáles son los beneficios de esta ley si es que tuviera, porque de hecho tiene algunos incentivos que pueden resultar llamativos y bondadosos, y cuáles son las cosas negativas que hay que corregir. La competitividad, de la cual venimos hablando muchos años atrás, se puede ver afectada gravemente por una ley que tienda a obligar a ciertas cosas o a sancionar a otras y que vayan en perjuicio de la productividad, de la competitividad. Yo creo que aquí es importantísimo rescatar el tema de la libertad de hacer empresa como derecho constitucional, y que eso lo que conlleva es que las empresas busquen eficiencias a través de todas estas metodologías que se pueden tener a través de todas estas leyes de las cuales uno se puede beneficiar para tratar de sacar adelante los negocios, tratar de mejorar los sistemas logísticos, tratar de hacer más eficientes todos los procesos y a través de eso buscar crecimiento y generación de empleo, que es lo que más se necesita. Claro, y ahí entonces al saludar nuevamente al señor doctor Adrián Castro. Adrián, bienvenido, buenos días. Estas son las cosas que parece no estaban, no se discutieron en la asamblea, pero que dejan a lo mejor esta posibilidad de que el presidente de la República la pueda revisar, se pueda incluso volver a discutir. No sé cómo ve usted. Pero claro, ahí hay una suerte de que ha habido ganadores en este proyecto de ley, que son sectores organizados, sí, pero que podrían intentar someter un trabajo conjunto. Adrián, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, querido Francisco. Un saludo cordial a Rodrigo, a Carlos. Un placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, como habíamos conversado hace algunos días, querido Francisco, bueno, yo creo que la ley de tránsito no es perfecta, sin duda, no, ninguna ley en este país es perfecta, me atrevo a decirlo, pero es un inmenso avance para el tema de la movilidad, del tránsito y la seguridad vial, más allá de los temas que puedan ser corregidos con el veto presidencial. Comparto muchísimas de las preocupaciones que tiene, por ejemplo, Carlos y Rodrigo. Les he seguido mucho en las redes sociales, he escuchado sus comentarios
y comparto, yo creo que el 90% de las preocupaciones que tienen con respecto a la ley. No dudo que respecto a ciertos temas se hagan las correcciones dentro del veto que realice la Presidencia de la República. No lo dudo porque efectivamente hay situaciones que se pueden corregir, se pueden encaminar de mejor manera, y en ese sentido creo que podríamos tener efectivamente lo que algún día le mencioné a usted, Francisco, cuando estábamos conversando en este medio de comunicación, cuando hicimos una exposición internacional de esta ley, nos dimos cuenta que es una ley de bastante, digamos, que le da una trayectoria bastante buena y positiva al país en materia de seguridad, tránsito y transporte. Hay que corregir ciertas situaciones. Yo me atrevería a decir que más bien esta ley fortalece al sector industrial. Por ejemplo, la cuenta propia llega a ampliarse en su espectro absolutamente, digamos, en la capacidad que van a tener las empresas de contar con su propia flota vehicular, por ejemplo. Se va a fortalecer ese ámbito y creo que eso es positivo para el sector industrial, para el sector comercial. Y yo no creo que hay ganadores, Francisco. Yo creo que aquí los ganadores somos todos los actores de la movilidad que estuvimos de una u otra forma participando dentro de la construcción de la ley, desde los peatones, los biciusuarios, el sector de la transportación, que es muy importante, la asociación de casas comerciales, de vendedoras de vehículos a nivel nacional, y sobre todo yo creo que quienes hacemos activismo y que nos hemos estado desde afuera siempre en el tema de la movilidad, hemos visto que realmente hay avances muy positivos. No es perfecta, Francisco, pero confío muchísimo en que el veto presidencial funcione como debe funcionar. Acordémonos de que es una instancia legal y constitucional que justamente es parte del proceso legislativo. La ley parte de un análisis legislativo a partir de una comisión, luego de un pleno de la Asamblea, y por supuesto que este rato el colegislador principal, que es el presidente de la República, tiene la posibilidad de poder enmendar o corregir ciertos factores que consideramos se lo debe hacer. Así que hasta el 3 de junio existe esta posibilidad y confiamos que así se lo haga, Francisco. Claro, entonces, Rodrigo, ahí lo importante va a ser es un poco que las cámaras, los sectores también que sienten que están encontrando ahí o que encuentran estas cosas que ustedes ya la han analizado, hacer llegar de inmediato a la presidencia una propuesta de incluso de veto y cómo se debería incluir a lo mejor en el veto, como pasa ahora que es posible, textos sustitutivos de lo que ha sido aprobado o cómo reformarlo o si es indispensable vetar. Ya está aprobada, Adrián dice, oigan, se discutió, es perfectible la ley, ¿qué nomás debería ser revisado y qué otras preocupaciones tienen? Rodrigo, tú nos recordabas, ahí están las cooperativas, ¿no? Intentando imponer precios que afectan a la producción, sí, así es. Rodrigo. O sea, quiero topar simplemente dentro de las observaciones que se han ido consolidando a través de las diferentes gremios, diferentes cámaras, diferentes asociaciones. Por ejemplo, la ley prohíbe temporalmente, es verdad, y obstaculiza permanentemente la creación y ampliación de nuevas empresas de transporte, lo cual consolida monopolios. Prohíbe temporalmente y obstaculiza permanentemente que las empresas industriales, comerciales, agropecuarias y todo tipo de producción adquiera vehículos para el transporte de sus productos o personal. Prohíbe el ingreso y la salida de socios o accionistas de las empresas de transporte por un periodo de 5 años. Entonces, lo que estamos haciendo es consolidando monopolios. De hecho, la ley, la Constitución, y por eso tenemos una superintendencia de control del poder del mercado, precisamente regula a los monopolios. El tema que todavía no lo hemos tratado aquí, pero así como conocemos las plataformas tipo Uber, tipo Cabify y un menú que hay actualmente, pues esta ley expresamente las prohíbe, e inclusive para sectores agropecuarios ya existen ciertas plataformas para minimizar la intermediación. Aquí lo que estamos haciendo es consolidando la intermediación, grave problema para el sector rural en manos de unos pocos. Y el otro tema que nos sorprendió de sobremanera
es el hecho de ¿dónde está? Se me perdió la línea, perdón. Sí. El tema de la importación, restringir, por ejemplo, la internación temporal de vehículos y maquinarias, cuando esa ha sido parte del desarrollo productivo. Si se requieren ciertos vehículos que probablemente o hay en poca cantidad en el Ecuador o no los hay para alguna actividad en particular, lo que la empresa requiere es libertad de poder contratar, moverse, actuar. Entonces, esas son las observaciones primarias. Y sí, reconocemos que hay ciertos incentivos, reconocemos que hay ciertos temas hacia los ciudadanos con respecto al tema de la pérdida de puntos o cosas por el estilo. Pero el desarrollo productivo, la competitividad, es fundamental. ¿Qué pasa cuando estamos exportando, y voy a ser franco, estamos exportando aceite de palma, sea este refinado o crudo, a Colombia? Sale el tanquero o viene el tanquero de Colombia, entra temporalmente, carga el aceite y se va. Ahora ya lo estamos prohibiendo. Estamos complicando la cosa en beneficio de pocas manos. Eso es atentar en principios fundamentales contra la libertad de empresa. Y como digo, el tema del turismo, uno de los sectores más golpeados en la pandemia, no en Ecuador, a nivel mundial. Si queremos, me monto una empresa de turismo, se reactiva y quiero viajar por el Ecuador en un bus de la empresa para recorrer las maravillas de Riobamba, de Cuenca, de Cañar y regresar a Quito por otra ruta, resulta que ya no puedo porque tengo que depender de alguien que tenga una cooperativa. Y si quiero hacerlo, tengo que esperar 5 años para ser parte de la cooperativa, si me aceptan, o montar una empresa de transporte cuando ya la ley me permita. Claro, pero ahí Carlos, esto que nos dice Rodrigo Gómez de la Torre es, siendo real, también hay un reto, Carlos, la organización, porque si no mañana yo también compro un bus y voy a hacer turismo, alguna regulación ha de tener, o sea, que el bus tenga estas características, que la furgoneta tenga estas características, que preste estos servicios, que el chofer que vaya a manejar eso tenga una licencia con estas características. Quizá esa parte de que pertenezca a una compañía o a una organización es la más difícil. Pero sí, si es que hablamos entonces de las libertades, tiene que ser, Carlos, con respeto a las normas básicas, por lo menos. ¿Cómo analizar esto desde el punto de vista de las formas de comercio que existen en nuestras ciudades? ¿Cómo afectan a eso el tema de la ley, Carlos? Sí, definitivamente, Francisco, lo que se tiene que tratar aquí es, y voy a insistir en este tema, es equilibrar el impacto de la ley en el ámbito empresarial. Yo creo que eso es lo que ha faltado de discutir. Yo felicito que Adrián haya participado en la creación de esta ley, pero felicito aún más el que él pueda entender que no es dueño de la verdad y que la ley puede ser perfectible, porque en algunos otros casos ni siquiera se intenta conversar con otros sectores, ni siquiera en esta instancia en la que se encuentra la ley. Yo ahí confío plenamente en el buen criterio del Ejecutivo y en el actual ministro de Transporte, en que puedan realmente acercarse al sector productivo, a los dolientes, a los que estamos en el día a día sufriendo la permanencia y la sobrevivencia de los negocios, y que cada una de estas temas de los cuales ha enumerado Rodrigo y con los que estamos completamente de acuerdo, no se constituyan en una traba adicional. Es decir, mire, ¿quién en su sano juicio, si es que tiene la intención de invertir en un determinado sector, puede pensar en invertir en un sector cuando le dicen, oiga, usted tiene que entrar a un negocio o a una empresa y permanecer 5 años independientemente de que el negocio vaya mal? Es decir, este tipo de cosas coartan un poco esa libertad de hacer empresa y le limitan a las personas que quieren invertir poder analizar siquiera el hecho de invertir en una empresa de transporte, en una operadora o para ser parte de una cooperativa. Yo creo que estas cosas, con cambios específicos en la redacción inclusive de ciertos artículos, pueden hacer que la ley vaya en pro de la competitividad y que no vaya en beneficio de ciertos sectores en particular. Aquí creo que se ha demostrado a nivel nacional
que el proteccionismo, el proteger a ciertos sectores, no conlleva nada bueno, pues tenemos que entender que la competitividad genera excelencia, que la competencia genera excelencia, perdón. La competencia es buena, aquí competir lo único que va a conseguir es que el beneficiado sea el ciudadano y efectivamente regulando, ordenando, agilitando ciertos temas en la ley de transporte, se puede conseguir que el beneficiado sea el ciudadano, sea el empresario, sea el emprendedor, teniendo un sistema de transporte mucho más profesional, con mejor calidad en el servicio, con mejores unidades, con unidades que tengan todas las condiciones para prestar un servicio seguro y así de esa manera evitar la siniestralidad en las vías. Con esas cosas, teniéndolas claras, creo que el tema de las plataformas se puede mejorar, el tema de la internación temporal y todo esto adicional, hablando del tema del flujo de caja que todas las empresas lo tienen en este momento apretado y que, por ejemplo, la internación temporal de una maquinaria, de un sistema de transporte específico que no se encuentra en el país, nos están obligando a pensar en comprarlo y no hacer una internación temporal para hacer un uso específico y luego salir. Eso es restarle competitividad al sector productivo. Entonces, entendiendo esto y haciendo ese equilibrio entre el impacto de la ley y el ámbito empresarial, creo que se pueden sacar cosas positivas, pero siempre y cuando el Ejecutivo y los ministros actuales tengan al menos la intención de escuchar a los dolientes, que son los que estamos en el día a día. Y claro, entonces, Adrián, lo que se podría hacer, y ahí sí ya para el trámite, tanto lo que ha dicho Rodrigo como Carlos, es se requiere un veto que equilibre, como dice Carlos, el tema de la producción, el tema empresarial con la ley. Porque, claro, a veces uno dice, oigan, ¿y por qué están tan preocupados los empresarios por la ley de tránsito? Bueno, ya vamos encontrando que la ley de tránsito es un gran, digamos, un sector que va a influir positiva o negativamente en la producción. Adrián, entonces, ¿cómo construir esto que dice Carlos y Rodrigo, que el actual gobierno, como colegislador, usted nos recordaba eso, pueda plantear esta revisión y que debería ser un veto, ¿no? ¿Cómo mira usted? Hay que construir un veto desde la sociedad civil para hacerle saber ya, porque el próximo mes, los primeros días de junio, ya se cumplen la fecha para resolverlo, Adrián. Así es, Francisco. Yo creo que, como les había mencionado hace un momento a todos ustedes, pues la ley es perfectible. Y creo que en ese andarivel hay que trabajar dentro desde el Ejecutivo. Hay una oportunidad importante para corregir ciertas falencias de la ley, como les había dicho. Sin embargo, quiero aclarar algo para tranquilidad del sector productivo. Decía el profesor Hernán Cuello, recuerdo en las aulas universitarias de la Universidad de Cuenca, que a la ley hay que leerla en todo su contexto, no solamente la parte favorable, la parte odiosa de la ley, tal y como dice el Código Civil, el viejo y barbudo Código Civil que le decimos los abogados. Cuando hablamos del contexto de la ley tenemos que leer muy claramente lo que dice la reforma a la ley de tránsito, y en este sentido quiero darle la tranquilidad al sector de la producción, al sector industrial, de que más bien la cuenta propia se fortalece. Hay más de 3.000 trámites represados a nivel nacional de permisos de cuenta propia, de autorizaciones de cuenta propia, y que se han prestado para muchos temas de corrupción en la vía pública. Hay muchos vigilantes, policías, agentes civiles, que hacen quedar mal a estos cuerpos de seguridad nacional y que se han prestado para la coima en las vías públicas. ¿Por qué razón? Porque el dueño de un negocio, cuando no tiene un permiso o una autorización para trasladar su propia mercadería, a causa de que no tiene el título habilitante de la ANT, es víctima de una suerte de persecución en la vía pública y que suele darse constantemente. No me gusta generalizar, pero pasa esto mucho, Francisco, en la vía pública. La ley corrige este aspecto y más bien dentro de lo que establece el marco jurídico se da una mayor amplitud a este artículo, a esta situación de la cuenta propia, y por ende ya no se necesitaría autorización de la Agencia Nacional de Tránsito, que es el ente competente para la emisión de estas autorizaciones, cuando usted es el dueño del negocio, es el dueño del vehículo y es el dueño de la mercadería.
Entonces, ¿qué permiso le puedo pedir al Estado cuando soy dueño del producto, cuando soy dueño de la camioneta o del camión y cuando soy el propietario del mismo? Eso es lo que ha corregido la ley, pero muchas veces se malentiende porque hay ciertos artículos que pueden dar a pensar aquello. Pero yo invito a leer en el contexto de la ley, siempre en el contexto de la ley, a la cuenta propia, al servicio de transporte comunitario, que es el que está concebido dentro de la ley ahora y que es una necesidad, además del transporte comunitario de las comunidades y recintos más alejados del país, se establece una excepcionalidad para que el título habilitante no solamente se puede emitir a una compañía o cooperativa, sino también a una persona natural, es decir, se amplía el ámbito, hay que leer y entender bien esa parte. Pero Adrián, además de leer y entender, como usted dice, esa parte, claro, la cuenta propia, la cuenta comunitaria y lo que dice Carlos, lo que pasa es que a veces quienes sufren las consecuencias de los que no han leído bien, que son los que deben aplicar la ley, pues. ¿No es cierto? Y usted les explica, oiga, el producto es mío, el carro es mío, yo soy el que voy a entregar. Y dicen, bueno, pero no tiene de la AMT este certificado. Entonces hay que generar a lo mejor un certificado habilitante que no dependa de las otras cosas que aquí nos han dicho Rodrigo y Carlos, Adrián. Así es, Francisco, no nos olvidemos que hay un régimen transitorio, que yo le decía el otro día, Francisco, recuerde, es otra ley. El régimen transitorio es extremadamente fuerte para el país. Hay un trabajo enorme para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la ANT, el Ministerio de Educación, el INEN y otras entidades más que prácticamente van a tener un trabajo para construir un nuevo país. Hay un cambio, un giro de 180 grados en el tema de movilidad, tránsito y transporte terrestre que hay que cumplirlo. En ese sentido, el transporte de bienes por cuenta propia se amplía y yo no creo, sinceramente, les digo, muchas veces en este país ha funcionado el crea los problemas para venderte las soluciones. Yo creo que eso se ha prestado a corrupción en el país. Nosotros hemos tenido una visión siempre desde el campo legal y constitucional de que las cosas tienen que mejorar y cambiar. Hay trámites que no deben existir en el país así de simple, Francisco. La cuenta propia, cuando soy el dueño de la mercadería, el dueño del vehículo y tengo los papeles a mi nombre, no estoy transportando ni entrometiéndome en otro transporte. Por ejemplo, no le estoy quitando el trabajo al transporte comercial, no le estoy quitando el trabajo al transporte de carga pesada ni a ningún otro tipo de transportación. Yo creo que las cosas se van a manejar mejor. Va a haber, Francisco, y lo digo delante de Rodrigo, de Carlos, una suerte de cambio trascendental en la cuenta propia. ¿Por qué razón? Porque los trámites van a surgir de manera mucho más amplia. Esto se ha prestado para temas terribles de corrupción a nivel nacional y creo que esta ley lo va a corregir. Ahora, en los temas de plataformas tecnológicas, tema de la internación temporal, en el tema, por ejemplo, de que los conductores deban facturar o tengan la posibilidad de facturar, hay que corregir. Hay temas incluso inconstitucionales que se pueden revisar a nivel del Ejecutivo en todas las leyes. Y confío muchísimo, porque además conozco la capacidad del doctor Fabián Pozo, por ejemplo, que está a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de que tiene la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de que va a tener toda la capacidad de corregir este tipo de falencias y para tranquilidad de todos los sectores, tanto del transporte, del sector productivo, industrial, la ley va a salir favorable. Yo entenderé que hacia eso hay que caminar y si es que ponemos en una balanza, Francisco y amigos, lo positivo, creo que tenemos un 98% de cosas positivas que nos van a permitir salir adelante como país. Confiemos en que eso suceda. Rodrigo, bueno, esta confianza que nos pide Adrián que se puede tener, también debería entonces efectivizarse con enviar al Ejecutivo estas preocupaciones y ahí también aprovechar para reflexionar sobre ya no solo el transporte, sino esta relación en pandemia, ¿no? ¿Cómo hacemos que las normas que están en esta ley que podría entrar en vigencia comiencen a funcionar en medio de la pandemia y faciliten el trabajo y no lo compliquen? ¿Cuál sería esta reflexión, Rodrigo? A ver, yo creo que Adrián ha sido muy claro en una frase que es muy común y la planteamos en varias ocasiones. Él crea complicaciones para vender facilidades.
porque esa venta de facilidades se las realiza precisamente a nivel de calle, en los vigilantes, y estos temas de cuenta propia se ha prestado para ello. Sector agrícola ha vivido los problemas de cuenta propia y la corrupción para poder tratar de movilizar sus productos, inclusive empresas o personas naturales que cumpliendo las regulaciones del caso brindan servicios. No lo pueden hacer porque dicen, usted está en un camioncito y lleva una bomba para fumigar. Sí, pero es que este es mi trabajo. Yo me dedico a fumigar potreros o fumigar plantaciones y eso ahorra el costo a la plantación o al propietario de la producción de tener un sistema fijo que trabaja solamente un 30% del tiempo. Mejora las condiciones, pero la cuenta propia complicado. La cuenta propia no es más que un pedido también desde los índices del transporte, desde los sectores del transporte, para bloquear que los productores tengan sus espacios propios de trabajo. Y de hecho, uno de los debates fuertísimos que tuvimos en el reglamento de la ley de tránsito, que está vigente todavía, fue precisamente el que se quería limitar más la cuenta propia. Como bien Adrián lo menciona, ¿por qué tenemos que tener una serie de permisos adicionales a los normales cuando estamos moviendo con nuestro camión, nuestra carga, y seamos nosotros mismos o el chofer? Que ahí hay un tema que prefiero no entrar en este momento, pero el tema de la parte laboral de los choferes, porque ahí también hay una irregularidad que en lo personal recupero. Creo que la posibilidad de contratación vía factura o vía código del trabajo queda abierta a opciones en contra de lo que determina el código actual, pero creo que es una opción real de contratación que deberíamos tener. Libertad de contratación en materia laboral también. Esta libertad, ese es un tema que yo creo que ya también lo vamos a tratar también, Rodrigo, luego con el señor ministro del Trabajo nuevo, que va a presentar un proyecto de ley que esperemos tenga visto. Claro, pero ahí uno dice, la idea que es contratar por horas a un chofer, me permito plantear así, ¿es esa una idea para que maneje el camión? ¿O si tienes un camión y un título habilitante habrá que tener un chofer? El tema del chofer, y esto sí para el ministro del Trabajo, que vi que estaba en la agenda, tú tienes, las cooperativas tienen que contratar a través de código del trabajo a los choferes de forma mensualizada, cuando no necesariamente tienes el tiempo completo de trabajo. Entonces, lo que se está planteando en esta ley es modificar eso para que se contrate por obra, digámoslo así. Entonces, tú contratas al chofer para el trabajo para específico. El viaje que se necesita. Eso es lo que deberíamos tener de forma transversal, pero no me quiero salir de la ley de tránsito. Sí. Yo entiendo la posición de Adrián, confío también en la capacidad jurídica de Fabián Pozo, que es un hombre que piensa en las libertades por más que nada, y creo que ahí es donde sí están enviados ya tanto comunicados y están enviando ya oficios mucho más específicos a la Secretaría Jurídica, porque el tema del veto a este texto jurídico se lo había pedido al expresidente, que parece que se olvidó de leer esos documentos, pero doña Joana no los había considerado, sino prefirió dejarlos para la presidencia actual. Entonces, ahorita lo que tenemos es, estamos acercándonos a Fabián Pozo precisamente para eso, porque esta ley tiene que recibir un veto. Estamos clarísimos en eso y hemos conversado, como digo, con otros sectores. Aquí está, bueno, Comité Empresarial Ecuatoriano, está Cámara de Agricultura, está Consejo de Cámaras, esta Cámara de Comercio de Quito. Hemos visto la preocupación en redes sociales del mismo ministro de Turismo, Nils Olsen, al respecto para el sector turístico, y tengo entendido que la Cámara de Turismo se pronunciará en las próximas horas. Sí hay una preocupación muy, muy grave de que este texto como está continúe el camino sin tener un veto importante en temas de libertad de empresa principalmente.
Carlos, entonces, en concordancia, si ya el sector productivo, el sector comercial tiene una idea, yo le pido también a usted, Carlos, que como director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, eh, nos plantee también estas otras ideas que ya las ha dicho, pero que podrían ir en el veto y que podrían mejorar, que sea la ley de tránsito que nos ayude a esta relación ciudadana, choferes y producción, empatar esas tres cosas, Carlos. Sí, definitivamente como Cámara de Comercio de Quito seguimos trabajando en una serie de documentos para hacerlos llegar al Ejecutivo en cuanto al tema del veto de una manera mucho más detallada. Yo creo que Adrián ha sido muy explícito en las explicaciones respecto a todo lo que tiene que ver con la ley, los títulos habilitantes, régimen transitorio y todo eso, pero un comentario que hizo Adrián que dice, pueden dar a pensar. Cuando a mí me dicen puede dar a pensar, yo digo, bueno, entonces hay un espacio para mejorar, hay un espacio para decir, hay un espacio para hacer ciertos cambios, porque las leyes tienen que ser, según mi criterio, lo suficientemente explícitas para generar confianza en un sector productivo que en el Ecuador, lamentablemente, en los últimos 14 años, no ha tenido reglas claras, ha tenido muchos cambios de esas reglas de juego, y lo que se necesita son esas certezas, esas seguridades para poder hacer las inversiones del caso. Mire, ¿cuáles son las diferencias entre otros países y otras economías y la economía ecuatoriana? Que aquí nos pasamos debatiendo qué es lo que está haciendo una ley que nos puede perjudicar y todo este tipo de cosas. En otros países lo que se debate es cómo ser más competitivo, cómo ser más productivo, cómo ganar nuevos mercados, cómo ser más eficiente en los procesos. Y es por eso que las economías tienden a salir mucho más adelante que la nuestra, en la cual nosotros nos tenemos que estar fijando en todo este trabajo que lo deberían hacer de manera correcta los asambleístas y no al apuro y no simplemente por encima este tipo de análisis que hoy lamentablemente en la última etapa nos vemos todos abocados a meterle mucho tiempo, a involucrar mucho de nuestro tiempo, en vez de buscar eficiencias productivas de nuestros procesos, de nuestras industrias, de nuestras empresas y negocios, en este tipo de cosas para llamar la atención del Ejecutivo y decirle, señor, hay que corregir cosas tan simples como estas, como el tema del contrato, por ejemplo, que las partes acuerden sobre los porcentajes. La modalidad. No, y que en esta modalidad de contrato se obligue a pagar el 50% del valor del contrato. Fíjese que hay contratos millonarios de transporte que seguramente, dependiendo del sector de las empresas, le van a afectar en el flujo a las empresas. Yo siempre hago un poco el tema de llamar la atención sobre el tema del flujo de caja, porque luego de la crisis económica que venimos viviendo en el país durante años, luego de la crisis sanitaria que nos ha hecho aún más profunda la crisis económica en las empresas, el flujo de caja es importantísimo de cuidar. Y si es que usted tiene un contrato oneroso de transporte y se ve obligado por la ley a pagar el 50% del valor del contrato al inicio, le va a restar flujo y seguramente tal vez va a tener que prescindir de ese contrato de transporte y perder un negocio o perder productividad o perder inclusive el encadenamiento logístico que usted ya tiene previsto. Entonces eso en la ley no se puede obligar, se puede seguramente sugerir ciertos temas, pero eso inclusive va en contra de la libertad de empresa de la cual estamos hablando. En el tema de las plataformas, exactamente lo mismo. Si es que digamos, a nivel internacional, estas plataformas funcionan de manera correcta, ¿por qué no regresar a ver qué es lo que se está haciendo internacionalmente para promover estas plataformas que son colaborativas, que generan empleo y que sí, que deben ser reguladas para mejorar y para, digamos, asegurar la calidad del servicio, pero no ponerles trabas convirtiéndose, por ejemplo, en empresas operadoras? Si es que ya tienen una constitución de empresas, déjenlas trabajar de esa manera. Lo que nosotros pedimos es que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen especializarnos en lo que somos buenos, que es generar, producir bienes y servicios, y no que nos generen trabas innecesarias. La palabra obligatoria se repite mucho en esta ley en varios artículos, como en el artículo 38, y que simplemente cambiándola de obligatoria a preferentemente, hay un cambio enorme en cómo se pueda
ver, leer y entender la ley. Entonces, insisto, si es que lo que se pretende con esto es generar un orden, una regulación, estamos de acuerdo, pero hay que hacer las correcciones adecuadas del caso para que el sector productivo no se vea perjudicado. Claro, entonces, Adrián, esto que usted también lo anotaba de que si no la entendemos bien, si es que no la leemos en su contexto, pero usted decía también, se podría pensar que cuando ya hay en una ley, se podría pensar que se deja la discrecionalidad y no necesariamente de un juez, pues es el problema, sino de un policía de tránsito, digamos así, de un agente de tránsito que a lo mejor no va a tener esta visión general. Pero ahí están algunas de las opciones. Usted dice, sí, hay cosas que se pueden mejorar, pero ha valorado la ley como una ley positiva que puede garantizarnos. Entonces hay que pulirla y el veto puede trabajar eso. Adrián, usted mismo no podrá, así como ha dialogado, tener un diálogo con el señor doctor Pozo, a lo mejor, para plantear ¿qué le decimos? Pulirle a la ley como está y que tenga un veto que la mejore y facilite el trabajo como han pedido tanto Rodrigo y Carlos. Adrián. Gracias, Francisco. Bueno, más allá de cualquier discrepancia que podamos tener con Carlos y Rodrigo en el tema de interpretación, que es absolutamente normal, ¿no? Yo hace ratos decía, se podría prestar para... sin embargo, es una forma de decirle a la ciudadanía, a la persona, al común de los ciudadanos que lee la ley, que podría entender mal la ley si es que lo lee solamente desde un artículo, desde un inciso y no desde todo su contexto. Por eso quiero darle la tranquilidad a Rodrigo y a Carlos de que en el tema de cuenta propia, pues el tema está absolutamente claro dentro de la ley. Lo que sí estoy absolutamente de acuerdo con Rodrigo y Carlos también es en esa suerte de articulado que puede ser pulido y mejorado. En la redacción muchas veces, ciertamente, puede hacer que se compliquen las cosas en materia, por ejemplo, laboral, como habíamos conversado hace un momento. Podría hacer que se complique también en la redacción en la materia del tema de la prohibición de monopolios y ese tipo de cosas que habían conversado hace un rato y que bien lo habían analizado, y creo que eso sí se lo puede hacer. Tengo una muy buena relación con el doctor Fabián Pozo, pero ante todo conozco la capacidad de Fabián. Lo conozco durante varios años atrás. En Cuenca es un abogado muy reconocido justamente por su capacidad y lectura sobre la ley. Es un hombre además que conoce muchísimo sobre la parte del derecho público, y estoy consciente y seguro de que cada oficio que ha llegado desde los diferentes sectores, no solamente de la Cámara de Comercio de Quito, no solamente desde el sector agrícola productivo, de los actores como Rodrigo y algunas otras empresas, por ejemplo, de la misma transportación que han presentado algunos documentos, serán analizados a cabalidad por Fabián, no lo dudo, y estoy 100% seguro, Francisco, de que se recogerán varios de los criterios que tengan las partes tanto de la transportación como del sector industrial dentro de la ley para mejorarla. Insisto, aquí no podemos decir hay ganadores por un lado y por otros hay, pues no. Aquí los ganadores tenemos que ser todos como país, y estoy seguro de que eso va a ocurrir, Francisco, por la capacidad que tiene la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y confío muchísimo en el criterio de Fabián, y ante todo en el hecho de que una ley tiene que pasar siempre por un control del colegislador, que es el presidente de la República, y en esa medida creo que vamos a tener una buena ley. Confiemos en que eso suceda, querido Francisco. Bueno, y entonces están puestos los puntos que se debería hacer. Agradecer al licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, al señor doctor Adrián Castro y al ingeniero Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, y luego venimos con el ministro de Trabajo, el flamante ministro de Trabajo. Gracias, Rodrigo, gracias, Carlos, y gracias, Adrián.